Capítulo 10. La realidad material del antipoder y la crisis del capital. 1. En el capítulo anterior hemos sostenido que el antipoder es ubicuo y que es la fuerza conductora del poder. Ahora debemos avanzar un paso más en la comprensión de la materialidad del antipoder. El tercer punto en la comprensión de la realidad del antipoder es que el capital depende de manera absoluta del trabajo alienado para su existencia, es decir, que depende de la transformación del hacer humano en trabajo productor de valor. Esta seguramente es la contribución específica de Marx al pensamiento oposicional, la que lleva al marxismo más allá de otras formas de pensamiento radical. La negación radical de la sociedad habitualmente comienza como una negación externa, como un nosotros contra ellos, mujeres contra hombres, blancos contra negros, pobres contra ricos, multitud contra imperio. Nuestra negatividad se encuentra con la positividad de ellos en una confrontación externa y potencialmente eterna. Resulta claro que los ricos nos oprimen, que los odiamos y que luchamos contra ellos, pero este enfoque no nos dice nada de nuestro poder y de la vulnerabilidad de ellos. En general, la teoría radical tiende a concentrarse en la opresión y en la lucha contra la opresión en lugar de concentrarse en su fragilidad. La teoría feminista, por ejemplo, ha sido extremadamente enérgica en arrojar luz sobre la naturaleza de la opresión de género en la sociedad. Lo que no ha desarrollado es una teoría de la vulnerabilidad o de la historicidad de tal opresión. En oposición a este nosotros contra ellos de la teoría radical, Marx pregona: pero no hay un ellos, solo hay un nosotros. Nosotros somos la única realidad, la única fuerza creativa. No hay nada excepto nosotros, nada excepto nuestra negatividad. El alegato esencial del marxismo que lo distingue de otras variedades de teoría radical es el disolver toda externalidad. El núcleo de su ataque contra ellos es mostrar que ellos dependen de nosotros porque nosotros continuamente los creamos a ellos. Nosotros, los sin poder, somos todopoderosos. La crítica de la externalidad del ellos contra nosotros de la teoría radical no es un punto teórico abstruso, sino el núcleo de la comprensión marxista de la posibilidad de la transformación revolucionaria de la sociedad. Comprendiendo que ellos no son externos a nosotros, que el capital no es externo al trabajo, podemos comprender la vulnerabilidad de la dominación capitalista. Desplazarse más allá de la externalidad del ellos contra nosotros es, al mismo tiempo, desplazarse más allá de la teoría radical de la opresión hacia la preocupación del marxismo, la comprensión de la fragilidad de la opresión y la comprensión de esa fragilidad como la fuerza de nuestro grito. Hemos dicho mucho acerca de la manera en la que el poder impregna el antipoder, acerca del carácter dañado y alienado de nuestra insubordinación, pero lo opuesto es igualmente verdadero. El fetichismo es un proceso bifacético. No solo señala la penetración del poder en la oposición, sino también la penetración de la oposición en el poder. Decir, por ejemplo, que el dinero es la cosificación de las relaciones sociales significa igualmente decir que el antagonismo de las relaciones sociales entra en la cosa en la que el dinero se presenta. Hablar del dinero como de un disciplinador de las relaciones sociales es igualmente hablar de las relaciones sociales como subversoras del dinero. Si el poder impregna su negación, el antipoder, es igualmente cierto y posiblemente más interesante que el antipoder impregna su antítesis, el poder. 2. La impregnación del poder por el antipoder es la sustancia de la teoría de la crisis. La idea de que una teoría de la crisis es importante para apoyar la lucha contra el capitalismo ha sido un argumento central de la tradición marxista. La importancia del marxismo reside en dar apoyo a la lucha en favor del comunismo, mostrando que es materialmente posible una transición del capitalismo al comunismo, es decir, que la lucha por el comunismo está fundada en las contradicciones materiales del capitalismo y que estas contradicciones están concentradas en la crisis capitalista. Los marxistas siempre han recurrido a la crisis para asegurarse de que no estamos solos en nuestra lucha. Sin embargo, hay dos maneras de entender este no estamos solos. La comprensión ortodoxa de la crisis consiste en verla como una expresión de las contradicciones objetivas del capitalismo. No estamos solos porque las contradicciones objetivas están de nuestro lado, porque las fuerzas productivas están de nuestro lado, porque la historia está de nuestro lado. Desde este punto de vista, nuestra lucha encuentra su apoyo en el desarrollo objetivo de las contradicciones de la economía capitalista. Nota del autor.
Existe un largo debate acerca de cómo entender estas contradicciones objetivas entre los defensores de las tres principales variantes de la teoría marxista de la crisis: la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, la teoría de la desproporcionalidad y la teoría del subconsumo. Fin de la nota del autor. Una crisis precipitada por estas contradicciones crea una oportunidad para la lucha, crea una oportunidad de convertir la crisis económica en crisis social y una base para la toma revolucionaria del poder. El problema de esta mirada es que tiende a deificar a la economía, o a la historia o a las fuerzas productivas, a crear una fuerza por fuera del accionar humano que será nuestra salvadora. Esta idea de la crisis como la expresión de las contradicciones objetivas del capitalismo complementa la concepción que ve a la revolución como la toma del poder, en vez de ver en ambas, en la crisis y en la revolución, una desintegración de las relaciones de poder. La otra manera de entender el no estamos solos es ver la crisis como la expresión de la fuerza de nuestra oposición al capital. No hay contradicciones objetivas. Nosotros y solo nosotros somos la contradicción del capitalismo. La historia no es la historia de las leyes del desarrollo capitalista, sino la historia de la lucha de clases, es decir, de la lucha por clasificar y contra ser clasificados. No hay dioses de ningún tipo, ni el dinero, ni el capital, ni las fuerzas productivas, ni la historia. Nosotros somos los únicos creadores, los únicos salvadores posibles, los únicos culpables. No puede entenderse la crisis entonces como una oportunidad que se nos presenta gracias al desarrollo objetivo de las contradicciones del capitalismo, sino que debe entendérsela como la expresión de nuestra propia fuerza, y esto hace posible concebir la revolución, no como la toma del poder, sino como el desarrollo del antipoder que ya existe como la sustancia de la crisis. En cualquier sociedad de clases existe una inestabilidad procedente de la dependencia de los dominadores respecto de los dominados. En cualquier sistema de poder sobre existe una relación de dependencia mutua entre los poderosos y los sin poder. Parece ser una relación unilateral en la que el dominado depende del dominador, pero de hecho la existencia misma del dominador como tal depende de los dominados. En cualquier sociedad basada en la explotación surge cierta inestabilidad del hecho de que el mantenimiento de las relaciones de explotación y por ende la posición de la clase dominante depende del trabajo del explotado. En cualquier sociedad de clases existe una asimetría entre la clase explotadora y la clase explotada, aunque claramente en cierto sentido cada clase depende de la otra. La clase explotada depende de la clase explotadora solo para la reproducción de su condición de explotada, mientras que la clase explotadora depende del trabajo de la clase explotada para su existencia misma. Nota del autor. Este es el argumento de Hegel en el famoso pasaje del amo y el esclavo. Hegel, 1985, páginas 113 a la 121. La inestabilidad social inherente a cualquier sociedad de clases toma diferentes formas en distintos tipos de sociedad. La noción de crisis capitalista se basa en la idea de que el capitalismo se caracteriza por una inestabilidad particular que encuentra desahogo en convulsiones periódicas. Es necesario, por lo tanto, ir más allá de la inestabilidad resultante de la dependencia general de las clases dominantes respecto del trabajo de los explotados, para preguntar ¿de qué se trata la particular forma capitalista de dependencia de la clase dominante respecto del trabajo de la clase explotada que hace del capitalismo un sistema de dominación peculiarmente inestable? ¿Qué es lo propio en la relación de dependencia del capital respecto del trabajo que vuelve al capitalismo inherentemente inestable? La libertad. La respuesta es a la vez obvia y ligeramente perturbadora. La libertad del trabajador es el rasgo privativo de la relación entre capital y trabajo. La libertad del trabajador es lo que distingue al capitalismo de las sociedades de clases previas. En este punto me permito abrir un paréntesis para recomendar la lectura de Erich Fromm, El miedo a la libertad, que lo pueden encontrar en el siguiente link. Fin del paréntesis. Esta libertad no es, por supuesto, la libertad cara a la imaginación liberal, sino que es la libertad en un doble sentido. Marx decía: para la transformación del dinero en capital, el poseedor de dinero pues tiene que encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre, libre en el doble sentido de que, por una parte, dispone en tanto hombre libre de su fuerza de trabajo en cuanto mercancía suya, y de que, por otra parte, carece de otras mercancías para vender, está exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas necesarias
para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo. Fin de la cita. Donde la noción liberal de libertad ve solo el primer aspecto, los marxistas, en oposición a la teoría liberal, han tendido a enfatizar el segundo aspecto, la realidad, la entre comillas realidad, la realidad de la libertad en la sociedad capitalista. El hecho de que la trabajadora o el trabajador no tienen más opción que vender su fuerza de trabajo. El énfasis exclusivo en el segundo aspecto, sin embargo, sugiere una imagen de la trabajadora y el trabajador como víctimas, como objetos, y pasa completamente por alto la importancia de la libertad como una expresión del antipoder, de la oposición al capital. Enfatizar también en el primer aspecto la libertad del trabajador de disponer de su fuerza de trabajo en cuanto mercancía suya, en ningún sentido es sugerir una liberalización del marxismo. Es importante tener en mente que todas las sociedades de clase descansan en la subordinación de los trabajadores insubordinados y, por lo tanto, en la violencia. Lo que distingue al capitalismo de las otras sociedades de clases es la forma que toma esta subordinación, el hecho de que está mediada por la libertad. Marx no examina por qué ese obrero libre se le enfrenta al poseedor de dinero en la esfera de la circulación, pero señala: una cosa, sin embargo, es evidente. La naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o de mercancías y por otra personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo. Esta relación en modo alguno pertenece al ámbito de la historia natural, ni tampoco es una relación social común a todos los periodos históricos. Es en sí misma, ostensiblemente, el resultado de un desarrollo histórico precedente. Esta condición histórica entraña una historia universal. Si se ve al feudalismo y al capitalismo como diferentes formas históricas asumidas por la relación de dominación, entonces la esencia de la transición del feudalismo al capitalismo es la liberación de los siervos y la disolución del poder personal de los señores feudales, la creación de un trabajador libre que se enfrenta al propietario del dinero, también recientemente creado, en el mercado. La liberación de los siervos no es la simple transición de la esclavitud a la libertad sugerida en el relato liberal. La, entre comillas, liberación de los siervos es más bien una desarticulación de la relación de dominación. Bajo el feudalismo la relación de dominación era personal. Un siervo estaba ligado a un señor particular. Un señor estaba limitado a explotar a los siervos que había heredado o que podía subyugar de alguna otra manera. Ambos lados de la división de clases estaban limitados. El siervo estaba atado a un señor particular y a un lugar particular, y el señor estaba atado a un grupo particular de siervos. Si el señor era cruel, los siervos no podían decidir irse y trabajar para otro señor. Si los trabajadores eran perezosos, no calificados o insubordinados, el señor no podía simplemente despedirlos. El resultado fue, de un lado, la revuelta y del otro, la búsqueda de otras formas de expansión de la riqueza y del poder. La servidumbre personal del feudalismo se mostró inadecuada como forma de contención y explotación de la fuerza de trabajo. Los siervos huyeron hacia las ciudades. Los señores feudales aceptaron la monetización de la relación de dominación. La transición del feudalismo al capitalismo fue de esta manera un movimiento de liberación en ambos lados de la división de clases. Ambos lados huyeron uno del otro, los siervos de los señores, como enfatiza la teoría liberal, pero también los señores de los siervos por medio del movimiento de su riqueza monetizada. Ambos lados huyeron de una relación de dominación que se mostró inadecuada como forma de dominación. Ambos lados huyeron hacia la libertad. La fuga hacia la libertad es así central en la transición del feudalismo al capitalismo. Pero existen, por supuesto, dos sentidos diferentes y opuestos de libertad aquí, un dualismo que es la contradicción central de la teoría liberal. La fuga de los siervos fue una fuga respecto de la subordinación al señor, la fuga de quienes por una razón u otra ya no aceptaban la antigua subordinación, fue la fuga de los insubordinados. La fuga de los señores fue exactamente lo opuesto. Cuando convirtieron su riqueza en dinero fue una fuga de la inadecuación de la subordinación, una fuga respecto de la insubordinación. Por un lado la fuga de la insubordinación, de otro lado la fuga respecto de la insubordinación. Visto desde cualquiera de los lados, la insubordinación del trabajo fue la fuerza conductora de la nueva movilidad de la relación de clase, la fuga mutua del siervo y del señor. La fuga de y respecto de la insubordinación del trabajo,
La repulsión mutua de ambas clases no disolvió, por supuesto, la relación de clases. Tanto para el siervo como para el señor, la fuga hacia la libertad se enfrentó con la reafirmación del límite de la dependencia mutua. Los siervos liberados encontraron que no eran libres de dejar de trabajar, dado que no controlaban los medios de producción, estaban forzados a trabajar para un amo, alguien que controlaba los medios de producción. Para sobrevivir tuvieron que subordinarse nuevamente. Sin embargo, esto no fue un retorno a la antigua relación, ya no se encontraban ligados a un amo en particular, sino que eran libres de moverse, de dejar un amo y trabajar para otro. La transición del feudalismo al capitalismo implicó la despersonalización, la desarticulación o la licuefacción de las relaciones de dominación. La relación de explotación no fue abolida por la disolución de las ataduras de la servidumbre personal, sino que experimentó un cambio fundamental en la forma. El lazo especial que ataba al siervo a un amo en particular fue disuelto y reemplazado por una relación de subordinación, fluida, desarticulada y móvil a la clase capitalista. La fuga de la insubordinación entró en la definición misma de la nueva relación de clases. Del otro lado de la sociedad, los antiguos señores que convirtieron su riqueza en dinero encontraron también que la libertad no era en absoluto lo que habían imaginado, porque aún dependían de la explotación y por lo tanto de la subordinación de los explotados, los trabajadores, sus anteriores siervos. La fuga respecto de la insubordinación no es una solución para los señores convertidos en capitalistas, porque la expansión de su riqueza depende de la subordinación del trabajo. Son libres de abandonar la explotación de cualquier grupo particular de trabajadores por cualquier razón, pereza, calificación inadecuada o lo que sea, y establecer lazos directos de explotación con otro grupo de trabajadores o simplemente participar por medio de la inversión no productiva en la explotación global del trabajo. Cualquiera sea la forma que tome su particular relación con la explotación del trabajo, la expansión de su riqueza no puede ser más que una parte de la expansión total de la riqueza producida por los trabajadores. Exactamente como en el caso de sus anteriores siervos, la fuga hacia la libertad se convierte en la fuga hacia una nueva forma de dependencia, así como la fuga de los siervos respecto de la subordinación los vuelve a llevar hacia una nueva forma de subordinación, la fuga de los señores respecto de la insubordinación los vuelve a llevar hacia la necesidad de enfrentar esa insubordinación. La relación, sin embargo, ha cambiado, pues la fuga del capital respecto de la insubordinación es central en su lucha por imponer la subordinación, como por ejemplo en la amenaza siempre presente del cierre de la fábrica o de la bancarrota. La fuga respecto de la insubordinación se ha convertido en una característica definitoria de la nueva relación de clases. La insubordinación del trabajo es así el eje sobre el cual gira la constitución del capital como capital. Es la repulsión centrífuga mutua de las dos clases, la fuga de y respecto de la subordinación, lo que distingue al capitalismo de las sociedades de clases anteriores, lo que da una forma peculiar a la explotación del trabajo en la que se basa el capitalismo, como cualquier otra sociedad de clases. La intranquilidad de la insubordinación entra en la relación de clase como el movimiento del trabajo y del capital. Desde el comienzo, la nueva relación de clase, la relación entre capitalistas y trabajadores, o más exactamente, puesto que es una relación despersonalizada entre capital y trabajo, es una relación de fuga y dependencia mutua. Fuga de y respecto de la insubordinación, dependencia basada en la resubordinación. El capital, por su definición misma, huye del trabajo insubordinado en busca de más y más riqueza, pero nunca puede escapar de su dependencia respecto de la subordinación del trabajo. El trabajo, desde el comienzo, huye del capital en busca de autonomía, comodidad, humanidad, pero solo puede escapar respecto de su dependencia y subordinación al capital destruyéndolo, solo destruyendo la apropiación privada de los productos del trabajo. La relación entre capital y trabajo es así una relación de mutua fuga y dependencia, pero no es simétrica. El trabajo puede escapar, el capital no. El capital depende del trabajo de un modo en que el trabajo no depende del capital. El capital sin trabajo deja de existir. El trabajo sin capital se vuelve creatividad práctica, práctica creativa, humanidad. El ascenso del capitalismo de esta manera implica la despersonalización o mejor aún la desarticulación, la desunión o dislocación de las relaciones de dominación. La disolución de las ataduras de la servidumbre personal no abole la relación de dominación, sino que la desarticula. Tanto el siervo, ahora trabajador, como el señor, ahora capitalista,
permanecen como polos antagónicos de una relación de dominación y lucha, pero esta relación ya no es la misma. La insubordinación del trabajo ha entrado en la relación como intranquilidad, movilidad, liquidez, inestabilidad, fluidez, como fuga constante. Nota del autor. Se sigue de aquí que el antagonismo de clase no puede entenderse en términos de producción, sino en términos de la unidad de circulación y producción. La consideración de la producción como primaria y de la circulación como secundaria tiende a llevar a una visión de la clase trabajadora como la clase de las personas subordinadas en la producción, esto es, como el proletariado industrial. Si se entiende el capital en términos de la unidad de producción y circulación o de la unidad de la fuga de y respecto de la insubordinación y de la imposición de la subordinación, entonces surge una imagen diferente. El capital vive subordinado y luego huyendo respecto de la insubordinación, que es inseparable de la subordinación. Se traga al trabajo para explotarlo y luego lo escupe por ser indigerible. El antagonismo que constituye a la clase trabajadora no es el de la subordinación, sino el de la subordinación-insubordinación. La clase trabajadora no es la víctima subordinada, sino el insubordinado respecto del cual huye el capital y el insubordinado al que debe subordinar. Si el capital vive chupando y escupiendo, la clase trabajadora puede ser caracterizada exactamente como el chupado y escupido de la tierra. Fin de la nota del autor. La relación ha sido desarticulada, ha sido quebrada y recompuesta en forma desarticulada. La desarticulación de la relación de clases es la forma en la que se contiene el poder del trabajo, es la forma en la que se lo sujeta a la explotación continua de la clase dominante. La desarticulación de la relación de clases es simultáneamente la forma asumida por la dependencia de la clase dominante respecto del trabajo. Este es el significado de la libertad capitalista. La clave de la desarticulación de la relación de clases es su mediación por el dinero o el intercambio de las mercancías. La libertad de los siervos respecto de la esclavitud personal es la mercantilización de su fuerza de trabajo, la adquisición de una forma-valor por parte de la fuerza de trabajo. El medio por el cual la trabajadora o el trabajador pueden moverse de un amo a otro es ofreciendo en venta su fuerza de trabajo y recibiendo a cambio un salario, la expresión monetaria del valor de su fuerza de trabajo. El medio por el cual el capitalista participa en la explotación global del trabajo es el movimiento de su capital en la forma de dinero. El valor o dinero es inseparable de aquello a los que la teoría liberal llama libertad, la desarticulación de las relaciones sociales. La desarticulación de la relación de explotación-dominación acarrea una desarticulación de todas las relaciones sociales. La existencia de la fuerza de trabajo como una mercancía implica una generalización de las relaciones mercantiles en la sociedad, la mediación de las relaciones sociales en general a través del intercambio de mercancías, a través del dinero. La desarticulación de las relaciones de clases es simultáneamente la desarticulación del trabajo mismo. El trabajo, de ser un concepto general que denota actividad creativa, pasa a definirse como trabajo realizado como resultado de la venta al capitalista de la fuerza de trabajo, un proceso de trabajo sujeto a la dirección del capitalista. Otras formas de actividad práctica llegan a verse como no trabajo, como lo expresa la distinción hecha comúnmente entre madres trabajadoras y no trabajadoras, o la idea de que alguien que no esté empleado está sin trabajo. La misma desarticulación implica también una desarticulación de la relación entre la trabajadora o el trabajador y el contenido del trabajo. Mientras que el siervo vivió realizando un cierto tipo o ciertos tipos de trabajo, los trabajadores capitalistas viven vendiendo su fuerza de trabajo, la venta de la fuerza de trabajo como una mercancía, es decir, la mediación del dinero introduce una relación de indiferencia entre los trabajadores y el trabajo realizado. La desarticulación de las relaciones de clase es, en otras palabras, simultáneamente la abstracción del trabajo. La abstracción del trabajo implica también una separación entre el explotador y el contenido de la explotación. Mientras que el bienestar del señor dependía de que sus siervos realizaran ciertos tipos de trabajo, la mediación del dinero hace que para el capitalista sea absolutamente indiferente qué tipo de trabajo realizan sus empleados. Su bienestar no depende de la cualidad del trabajo realizado, sino de la expansión cuantitativa del valor.
La desarticulación de la relación de clase es también la desarticulación de la producción y el consumo. Mientras que los siervos producían la mayor parte de lo que consumían, los trabajadores capitalistas producen solo marginalmente para su propio consumo. La relación entre la producción y el consumo está mediada por el dinero. La mediación del dinero implica una separación tanto temporal como espacial entre producción y consumo. De modo similar, la mediación de la relación de clases a través del valor dinero implica también una desarticulación de lo económico y lo político. Mientras que la relación feudal es una relación en la que no puede distinguirse la explotación de la dominación, en la que no puede distinguirse lo económico de lo político, el hecho de que la relación capitalista esté mediada por la venta y la compra de la fuerza del trabajo implica una separación entre la explotación, lo económico y el mantenimiento del orden social necesario para el proceso de explotación, lo político. Asimismo, hay una redefinición territorial, una separación entre el proceso no territorial de la explotación caracterizado por la movilidad del trabajo y el capital y la organización territorial de la coerción por medio de la definición de los estados nacionales y de sus ciudadanos. La lista podría continuar indefinidamente. La desarticulación de la relación de clase implica una fragmentación general de las relaciones sociales, la refracción de las relaciones por medio de las cosas. La desarticulación es, en otras palabras, fetichismo. El fetichismo es efectivamente un proceso bifacético. Con anterioridad hemos considerado al fetichismo como la impregnación del poder en la oposición. Ahora vemos que igualmente es la penetración de la oposición en el poder, el fetichismo peculiar de las relaciones sociales capitalistas que nos impregna de manera tan profunda a todos es, al mismo tiempo, la penetración de la libertad dentro de la forma de dominación. La cuestión que nos interesa aquí es cómo esta desarticulación o fetichización de la relación de clase introduce una nueva inestabilidad en el mundo. Si el rasgo que distingue al capitalismo de las formas previas de dominación de clase es la desarticulación de las relaciones de clase, libertad, fetichismo, entonces la naturaleza peculiar del capitalismo, la de ser impulsado por la crisis, debe explicarse en términos de esta desarticulación. Resulta obvio que la desarticulación de las relaciones sociales introdujo un nuevo caos en el mundo. Creó un mundo caótico, desarticulado, en el que nada encaja claramente con nada. No hay necesariamente una adecuación entre personas que ofrecen vender su fuerza de trabajo y personas que desean comprarla. No hay necesariamente una adecuación entre consumo y producción, ni hay necesariamente una adecuación entre lo político y lo económico. Esto es precisamente lo que significa la desarticulación. Entre comillas, libertad. Nació un mundo de no correspondencia en el que el orden, si existe, solo se establece por medio del desorden, en el que las conexiones sociales se establecen por medio de la desconexión social. Nota del autor: las teorías de la sociedad como un sistema de correspondencia entre fenómenos sociales, la teoría regulacionista, las teorías de Negri, están ciegas a este aspecto fundamental del capitalismo. Para una crítica de la teoría de la regulación en este sentido, véase Bonfield, 1994. Fin de la nota del autor. El mundo ordenado del feudalismo había colapsado. Las ataduras de la servidumbre personal habían probado ser inadecuadas para contener y explotar el poder del hacer. La dominación de clase había sido mantenida, pero solo por medio de la desarticulación de la relación de clases. El poder hacer había sido contenido, pero a un terrible precio. El costo de subyugar al poder hacer fue introducir el caos en el corazón mismo de la sociedad, el mismo fetichismo que previamente vimos como la penetración del poder en el antipoder es simultáneamente la irrupción del antipoder en el núcleo mismo del funcionamiento del poder. La existencia del poder hacer contra y en el capital toma forma como la fuerza incontrolable del valor. Esto parece estar al revés. No estamos acostumbrados a pensar el valor en estos términos. Es más común considerarlo como aquello que establece el orden, la ley del valor, como el lazo social en una sociedad de productores autónomos. Pero esto es correcto solo si se pone el énfasis en la crítica de la teoría liberal. La idea de ley del valor dice en efecto, a pesar de las apariencias, los productores aparentemente autónomos están unidos por una conexión social que opera a sus espaldas, la ley del valor.
Si por otro lado no partimos desde la apariencia del individualismo fragmentado, sino desde la irrupción histórica de la insubordinación del trabajo en la definición misma de la subordinación, entonces el valor expresa la fragmentación que resulta de esta irrupción respecto de la dominación más cohesiva del feudalismo. La ley del valor es simultáneamente la ilegalidad del valor. El valor es la expresión político-económica de la presencia de la fuga contradictoria de y respecto de la insubordinación, en el interior de la subordinación misma, así como la libertad de su expresión categorial en la teoría política liberal. Libertad, valor y movilidad son expresiones inseparables de la misma desarticulación de las relaciones de clases. La categoría de valor entonces expresa el poder de la insubordinación, la contención del hacer como trabajo alienado y el costo terrible de esta contención. La teoría del valor trabajo proclama en primer lugar el exclusivo y el omniconstitutivo poder del trabajo bajo el capitalismo. Es por lo tanto simultáneamente una teoría de clase. Si el trabajo es omniconstitutivo, entonces el conflicto solo puede entenderse en términos de control sobre el trabajo o explotación del trabajo. En segundo lugar, la teoría del valor proclama la subyugación del hacer, el hecho de que, en el capitalismo, el hacer humano y creativo es reducido al proceso deshumanizante del trabajo abstracto, a la producción de valor. Como dice Marx, del hecho de que el trabajo se represente en el valor y la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud del valor, son formas que llevan inscritas en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de dominar el hombre a ese proceso. El hecho de que el producto del hacer tome la forma del valor es una expresión de la contención del poder del hacer. Cuando el trabajo de los siervos se libera de la subordinación al Señor, no se vuelve actividad creativa libre, sino que es mantenido a raya por los requerimientos de la producción de valor. Desligado de la servidumbre personal para con el Señor, el que antes era siervo, ahora está, sin embargo, ligado por medio de la articulación del valor a la explotación que lleva adelante el capital. En tercer lugar, la teoría del valor anuncia el costo que tiene la contención del hacer para la clase dominante y explotadora. Pone en claro que esta forma de subyugación del trabajo significa que las relaciones sociales se establecen a espaldas de los productores, que la sociedad no está sujeta a ningún control social. En el capitalismo la clase dominante, si puede ser llamada así, domina solo en el sentido de que trata de contener y beneficiarse a partir del caos del valor. El valor domina como caos, como desarticulación de las relaciones sociales, como la quebrada socialidad del hacer. El valor es la expresión del poder hacer contenido, como desorden, como contradicción. Nota del autor. Este aspecto crucial de la teoría del valor es pasado por alto por aquellos que lo tratan simplemente como una categoría de la economía marxista, y acaso lo que resulta más sorprendente también por aquellos que, a pesar de su crítica al marxismo ortodoxo, mantienen un dualismo entre las leyes del desarrollo capitalista y la lucha. Fin de la nota del autor. En el capital, esta pérdida de control social se expresa por medio de la sucesiva derivación de formas de relaciones sociales dislocadas, desarticuladas, desquiciadas. Fegut. Cada forma de relación social no solo expresa una conexión, sino una desconexión, una desarticulación, una dislocación. Cada paso en la progresiva fetichización de las relaciones sociales trazado en el capital no solo hace a la sociedad más opaca, también la hace más dislocada, más propensa al desorden. Cada vez que el argumento se desplaza de una forma a la otra, se muestra que la existencia particular de cada una significa que no hay correspondencia necesaria, que cada forma incluye una dislocación, la introducción de lo impredecible. Acerca de la relación entre mercancías y dinero, Marx dice: la mercancía ama el dinero, pero the course of true love never does run smooth. Nunca es manso y sereno el curso del verdadero amor. A cada paso la derivación de cada forma de las relaciones sociales es un cuento de amor incierto. Contra la fragmentación de las relaciones sociales, Marx rastrea su unidad interna, rastrea el proceso por el cual es unidad interna el trabajo asume formas fragmentadas. En la discusión de Marx no solo es importante la unidad interna,
sino también la fragmentación y la dislocación real de las formas asumidas por el trabajo. Con demasiada frecuencia se reduce el marxismo a un funcionalismo en el que se supone que los engranajes de la dominación capitalista encajan perfectamente. Nada podría estar más lejos del análisis de Marx. El capitalismo es de manera severa una sociedad de no correspondencia, una sociedad en la que las cosas no pueden encajar unas en otras funcionalmente, en la que la ley del valor es inseparable de la sin ley del valor, una sociedad basada en el mantenimiento en desarticulación de la dominación de clase, el encadenado-desencadenar del poder del trabajo. La desarticulación de la sociedad es la posibilidad de la desintegración social, la posibilidad de la crisis. La crisis es simplemente la expresión extrema de la desarticulación social, la manifestación extrema de la no correspondencia entre trabajo y capital, entre producción y consumo, entre venta y compra de la fuerza de trabajo y otras mercancías, entre lo político y lo económico. En este sentido, aún limitado, la centralidad de la crisis para el desarrollo capitalista ya está dada en la desarticulación de la relación de clase. 3. Si la crisis es la manifestación extrema de la desarticulación de las relaciones sociales, entonces cualquier teoría de una tendencia hacia la crisis o de una, entre comillas, inevitabilidad de la crisis, debe comenzar preguntando por qué la desarticulación de las relaciones sociales tomaría formas extremas. Si no se ve la crisis como algo simplemente endémico del capitalismo, como una dislocación endémica de las relaciones sociales, sino como la intensificación periódica de la desarticulación, entonces es necesario ir más allá de este argumento y preguntar cómo. ¿Cómo en una sociedad en la que no existe lo inevitable se puede aún hablar de una tendencia hacia la crisis como la clave de la comprensión de la fragilidad del capitalismo? El problema no es solo comprender la crisis como una crisis de relaciones sociales en lugar de verla como un fenómeno económico. No es simplemente cuestión de entender la crisis como una intensificación periódica del antagonismo de clases o como un cambio social intensificado y por lo tanto central para cualquier comprensión del movimiento social. Esto es importante, pero la cuestión a esta altura del argumento es cómo es posible hablar de una tendencia hacia la crisis o incluso del carácter inevitable de la crisis sin recurrir a fuerzas externas y objetivas. Cualquier teoría no determinista de la crisis debe ubicar la tendencia hacia la crisis en la dinámica de la lucha. Debe haber algo en la relación de lucha en el capitalismo, algo en la relación entre capital y trabajo que la conduce hacia crisis recurrentes. No es una cuestión de entender la crisis como la consecuencia de una ola de lucha o militancia, como de distintas maneras lo hacen los análisis neorricardianos y autonomistas, sino de ver la tendencia hacia la crisis como inherente a la forma del antagonismo de clase. Anteriormente se afirmó que la característica distintiva de la forma capitalista del antagonismo de clase era la desarticulación de la relación de clases, expresada en la libertad, el valor, la movilidad, etc., y que esta desarticulación se expresa en todos los aspectos de las relaciones sociales. Ahora bien, si se ve la crisis como esta desarticulación social llevada al extremo, entonces ya se sugiere la pregunta: ¿qué es lo que hace que la desarticulación de las relaciones de clases tienda a formas extremas? Hasta aquí hemos discutido la desarticulación de las relaciones sociales en términos de la distinción entre el capitalismo y las formas previas de sociedad de clases, como si dicha desarticulación se hubiera completado en los albores del capitalismo. En una sociedad antagónica como la capitalista, sin embargo, no hay estados de existencia, solo procesos en movimiento. La desarticulación, entonces, no es una descripción del estado de las relaciones de clase, sino una dinámica de la lucha. La desarticulación no se refiere simplemente a la liberación de los siervos respecto de los señores feudales y a la liberación de los señores respecto a sus siervos, sino que puede ser vista como la continua dinámica centrífuga del antagonismo, como la fuga de los trabajadores respecto de su dependencia del capital y la fuga del capital respecto de su dependencia del trabajo. La dinámica centrífuga de la lucha es el núcleo de la tendencia capitalista hacia la crisis. Tanto el trabajo como el capital procuran constantemente liberarse a sí mismos de su dependencia mutua. Esta es la fuente de la peculiar fragilidad del capitalismo. La naturaleza centrífuga de la lucha contra el capital es relativamente fácil de ver. Nuestra lucha es claramente una lucha constante por escaparnos del capital, una lucha por espacio, por autonomía,
una lucha por aflojar la correa, por intensificar la desarticulación de la dominación. Esta toma millones de formas diferentes, desde arrojar el despertador contra la pared hasta llegar tarde al trabajo, realizar tareas sin esforzarse u otras, ausentismo, sabotaje, luchas por descansos, por el acortamiento de la jornada laboral, por vacaciones más largas, por mejores pensiones, huelgas de todo tipo, etc. La migración es una forma particularmente importante y obvia en la medida en que millones de personas huyen del capital buscando esperanza. Las luchas por el salario también pueden verse como luchas por una mayor autonomía respecto del capital, porque, aunque a menudo una parte del trato para obtener salarios más altos es una intensificación del trabajo, el dinero se identifica con la, entre comillas, libertad, en su sentido capitalista, con la capacidad de hacer que la vida esté menos sujeta a dictámenes externos. La lucha por escaparnos del capital obviamente no está confinada al lugar de trabajo. Las luchas por la salud o la vivienda, las luchas contra el poder nuclear, los intentos de establecer formas anticapitalistas de vivir o de comer, son tentativas de escapar de la dominación del valor. La lucha del trabajo, o mejor dicho, la lucha contra el trabajo alienado, es una lucha constante por obtener autonomía respecto del capital, sea ésta comprendida en términos de revuelta colectiva o como búsqueda individual de oportunidades. La lucha por la autonomía es el rechazo de la dominación, el no que reverbera de una forma u otra, no solo en los lugares de trabajo, sino ubicuo en toda la sociedad. Nota del autor. Hardy Negri 2000 correctamente adjudican gran importancia a la fuga, nomadismo, deserción, éxodo, en su análisis de las luchas contra el imperio. Dicen, el deseo desterritorializante de la multitud es el motor que conduce todo el proceso de desarrollo capitalista y el capital debe intentar contenerlo constantemente. Página 124. Más adelante sugieren que, mientras que en la era disciplinaria el concepto de resistencia fundamental fue el sabotaje, en la era del control imperial puede serlo la deserción. Página 212. No ven, sin embargo, que la fuga está en el concepto de capital y que es una fuga recíproca, la fuga de los trabajadores y la fuga del capital. Fin de la nota del autor. Es quizá menos obvio el hecho de que la lucha del capital es también lucha por la autonomía. Podría parecer que el caso es lo opuesto. La lucha del capital es contra la autonomía del hacer, donde buscamos aflojar las ataduras de la dominación capitalista. El capital busca reforzarlas. Donde buscamos extender la insubordinación, el capital debe subordinar. Donde buscamos escapar, el capital debe contener. Donde ambicionamos llegar tarde, el capital impone el reloj. Podría parecer que la lucha del capital constantemente es lucha contra la desarticulación de la sociedad y que por lo tanto las manifestaciones extremas de desarticulación, es decir, la crisis, son una cuestión de contingencia, puramente dependiente del resultado particular de la lucha entre la desarticulación y la articulación. Pero la cuestión no es tan simple. Ciertamente la supervivencia del capital depende de la explotación del trabajo. Lo distintivo del capitalismo, sin embargo, es la forma de explotación, la mediación de las relaciones de explotación por el dinero, valor, libertad, movilidad. La lucha del capital por sujetar al trabajo está mediada por la desarticulación de la relación social. El capital impone su disciplina sobre el trabajo por medio de la fuga real o de la amenaza de fuga respecto del trabajo. La trabajadora o el trabajador que llega tarde se enfrenta al despido, ni con el látigo ni con la horca, sino con el movimiento del capital que se aleja, la fuerza de trabajo que va a la huelga o que no trabaja al ritmo exigido por el capital normalmente no se enfrenta a una ametralladora, sino al cierre de la fábrica y a la conversión del capital en dinero. Los trabajadores que alzan la mano de la insubordinación se enfrentan al despido y a su reemplazo por maquinarias, la fuga del capital por medio del dinero, de capital variable hacia capital constante. El deleite del capitalismo desde el punto de vista del capital es que no está limitado a la subordinación de ningún trabajador o grupo de trabajadores en particular, sino solo a la subordinación del trabajo en general. Si un grupo de trabajadores resulta insatisfactorio, el capital puede simplemente despedirlo, volverse dinero e ir a la búsqueda de trabajadores más subordinados, entre comillas flexibles. El capital es una forma inherentemente móvil de dominación. La paradoja del capitalismo es que tanto los trabajadores como el capital luchan constantemente de diferentes modos por liberarse a sí mismos respecto del trabajo.
Existe en la forma peculiar del antagonismo entre capital y trabajo una centrifugacidad. Los dos polos de la relación antagónica se repelen uno al otro. Existe una repulsión mutua entre la humanidad y el capital, bastante obvia, pero importantísima. Si uno piensa el lazo desarticulado del capitalismo en términos del dueño que pasea al perro con una larga correa, entonces la peculiaridad del capitalismo es que ambos, tanto el propietario como el perro, tienden a huir uno del otro. Llevemos la analogía un paso más lejos. La crisis no se produce cuando el propietario y el perro corren en direcciones opuestas, sino cuando la unidad de la relación se afirma a sí misma por medio de la correa. El perro y el dueño pueden haber olvidado su ligazón, pero finalmente ella se afirma a sí misma, independientemente de la voluntad de uno y otro. Con el capital pasa lo mismo. No importa cuánto el trabajo y el capital puedan desear olvidar su relación mutua, finalmente ella se afirma a sí misma. Detrás de todas las formas que puede tomar la relación reside el hecho de que el capital no es sino trabajo objetivado. El proceso de desarticulación social no constituye en sí mismo una crisis. Los hippies pueden optar por escaparse, los trabajadores pueden llegar con retraso al trabajo, los estudiantes pueden malgastar su tiempo en el estudio de Marx, el capital puede girar hacia la especulación financiera o el tráfico de drogas. Todo esto no importa demasiado en tanto la producción de capital, esto es, la objetivación del hacer, no esté amenazada. Nota del autor: en la economía posmoderna la producción de plusvalía puede parecer una cosa del pasado. El sueño del capital siempre ha sido la idea de hacer dinero a partir del dinero. Fin de la nota del autor. La desarticulación de las relaciones sociales significa que la reproducción del capital depende de un tipo particular de práctica social, la producción de la plusvalía. Cuando la desarticulación de las relaciones sociales amenaza la producción de plusvalía expresada a través del dinero como ganancia, la unidad subyacente de las relaciones sociales se impone. En este sentido, las teorías de la crisis que se basan en el análisis de Marx de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia pueden considerarse como más relevantes que las del subconsumo o de la desproporcionalidad, mientras que estas últimas se centran en las experiencias de la extrema desarticulación de las relaciones sociales, la falta de correspondencia entre producción y consumo o entre diferentes sectores de la producción, no se ocupan directamente de la relación entre las clases, la relación de repulsión mutua, entre comillas libre, que es la fuente de la falta de correspondencia. La contradicción de esta repulsión mutua es, por otro lado, el núcleo de la teoría de Marx de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Una forma crucial de la lucha del capital por la autonomía respecto del trabajo vivo es el reemplazo del trabajo vivo por el muerto, por el trabajo pasado, por la maquinaria. En su lucha por maximizar la producción de plusvalía, el capital debe luchar sin pausa contra la insubordinación de estos, los obreros, luchar contra la rebelde mano del trabajo. La respuesta del capital a la insubordinación del trabajo consiste en disociarse del trabajo vivo, reemplazar al trabajador insubordinado por la dócil máquina y usar la máquina para imponer orden. Arkwright creó el orden. Marx cita a Ure. El reemplazo del trabajador por la máquina no es, por supuesto, necesariamente una respuesta directa a la insubordinación. Mediado por el dinero puede tomar la forma de una respuesta a los costos de mantener la subordinación, esto es, puede ser visto simplemente como ahorro de costos. De cualquier forma, el resultado es el mismo. La lucha del capital por maximizar el plusvalor, que solo puede ser producido por el trabajo vivo, toma la forma de una fuga respecto del trabajo vivo, de la expulsión del trabajo vivo y su reemplazo por trabajo muerto. La fuga respecto del trabajo, peculiar al capitalismo, entra en conflicto con la dependencia de los dominadores respecto del trabajo, común a todas las sociedades de clase. Paradójicamente, la fuga del capital respecto del trabajo intensifica su dependencia del trabajo. Significa que la reproducción de las bases materiales de su dominación del valor depende de la explotación de un número relativamente decreciente de trabajadores. A esto se refería Marx con la tendencia creciente de la composición orgánica del capital. Para que el capital se reproduzca a sí mismo, debe haber una explotación del trabajo cada vez más intensa, que a su vez presupone una intensificada subyugación de la humanidad.
Si la intensificación de la explotación no es suficiente para contrarrestar los efectos de la fuga del capital respecto del trabajo, las consecuencias para la reproducción del capital se manifestarán como una caída en la tasa de ganancia. Lo que se expresa en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es precisamente la contradicción peculiar al capitalismo entre la fuga del capital respecto del trabajo y su dependencia de él. La crisis enfrenta al capital con su dependencia del trabajo respecto del hacer que niega. En este sentido, la crisis no es más que la expresión del carácter insostenible del fetichismo. Hasta ahora hemos explicado la crisis en términos de la fuerza del grito, de la fuerza de la fuga respecto del trabajo. Pero hemos visto que el grito es el llanto de un poder hacer frustrado. Es posible ver también la crisis como la expresión de la fuerza del poder hacer y, por lo tanto, como creando la base para un tipo diferente de sociedad. El marxismo ortodoxo ciertamente proporciona una interpretación más positiva de la crisis, presentándola como el conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Considera que el desarrollo de las fuerzas productivas crea una base positiva para la construcción de una sociedad comunista y que entra en conflicto cada vez más con su envoltura capitalista. ¿Es posible mantener tal argumento positivo? Resulta claro que las fuerzas productivas no pueden desarrollarse positivamente, como si existieran en una suerte de vacío social. La frase fuerzas productivas, si olvidamos todas las alusiones mecanicistas y positivistas que surgen de la tradición ortodoxa, se refiere simplemente al desarrollo del poder hacer humano. Nuestra capacidad humana para volar, por ejemplo, es mucho mayor ahora que en la época de Leonardo da Vinci. Es así a causa del desarrollo del poder hacer humano, o si quieres, de las fuerzas productivas. Sin embargo, resulta claro que nunca hay ningún desarrollo neutral de tal poder hacer. El poder hacer existe en todo momento en y contra su forma capitalista, o sea, el poder sobre. El valor de uso existe en y contra el valor. En todo momento existe una tensión en y contra entre nuestro hacer social y el hecho de que la socialidad de nuestro hacer está mediada por el valor. No puede ser de otra manera. En este sentido, en todo momento existe un choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas, nuestro poder hacer y su envoltura capitalista. No existe entonces un desarrollo positivo de nuestro poder hacer que simplemente pudiera ser asumido por una sociedad que se autodetermine. Al mismo tiempo, es importante darse cuenta de que la fuga respecto del trabajo que hemos visto como el núcleo del carácter contradictorio del capital, manifestada en su tendencia a la crisis, no es necesariamente, o inclusive normalmente si uno deja de lado el caso del suicida, una fuga respecto del hacer. La trabajadora o el trabajador que telefonea a su empleador para decirle que se encuentra enfermo cuando quiere pasar el día con sus hijos está luchando por dar prioridad a una forma de hacer por sobre otra. Incluso el afiche que retrata a una mujer en la cama diciendo «No fui a trabajar ayer, no iré hoy, vive para el placer, no para el dolor», muestra a la lucha contra el capitalismo no solo como negativa, sino como una lucha por un tipo diferente de hacer social, vivir para el placer, no para el dolor. También hay maneras más sutiles en las que las personas están comprometidas en la lucha por formas alternativas del hacer, incluso cuando simplemente pretenden hacer bien sus trabajos, como los docentes que intentan enseñar a sus alumnos, las enfermeras que tratan de ayudar a sus pacientes, los diseñadores que procuran diseñar bien sus productos, los productores que tratan de producir buenos productos. Incluso en esos casos se está peleando por el desarrollo del valor de uso contra el valor, y así por la emancipación de la socialidad del hacer. El valor, la presión por contribuir a la ganancia o por satisfacer una de las innumerables imitaciones burocráticas del valor, es entonces considerado como un desarreglo, como algo que se debe resistir. Desde el punto de vista del capital, concentrarse en el valor de uso en lugar de hacerlo en el valor es una forma de insubordinación similar al ausentismo o al sabotaje. En el capitalismo entonces se encuentra el desarrollo de una base para un tipo diferente de organización social, pero no reside en las máquinas ni en las cosas que producimos, sino en el hacer social o en la cooperación que se desarrolla en constante tensión con su forma capitalista. Dado que no hay nada que exista por fuera de las relaciones sociales capitalistas, es claramente un error pensar la crisis en términos de una contradicción entre las relaciones sociales capitalistas y algo más. La contradicción solo puede ser interna a las relaciones sociales del hacer.
Es esta contradicción interna la que se manifiesta en la crisis, la contradicción entre el hacer y su forma capitalista, es decir, la fuga del trabajo enajenado hacia el hacer. 4. La crisis implica una intensificación del conflicto. La repulsión mutua entre la humanidad y el capital impone al capital la necesidad de intensificar constantemente su explotación del trabajo, a la vez que se torna difícil hacerlo. Se puede decir que una crisis existe cuando la insubordinación o la no subordinación del hacer obstruye la intensificación de la explotación requerida por la reproducción capitalista, al punto tal que la ganancia del capital se ve seriamente afectada. A través del proceso de crisis, el capital busca reorganizar su relación con el trabajo de manera tal de restablecer la ganancia. Esto implica la movilización de lo que Marx llama contratendencias a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, incrementando la tasa de explotación, eliminando una cantidad de capitales que de otra manera participarían en la distribución de la plusvalía social total, restableciendo hasta cierto punto la parte proporcional asumida por el trabajo vivo y abaratando los elementos de capital constante y reduciendo el uso improductivo de plusvalía. Esto no solo implica una reorganización del proceso de trabajo mismo, sino de todas las condiciones que afectan al proceso de explotación, esto es, del conjunto de la sociedad. Esta movilización de las contratendencias habitualmente implica bancarrotas, desempleo, recortes salariales, restricción de los derechos sindicales, intensificación del trabajo para aquellos que todavía están empleados, intensificación de la competencia entre capitales y de los conflictos entre estados, recortes del gasto estatal en educación, salud y bienestar social, un cambio consecuente en la relación entre los ancianos y los jóvenes, las mujeres y los hombres, los hijos y los padres, un cambio también en la relación entre diferentes aspectos de nosotros mismos, etc. Todo el proceso de la crisis implica una confrontación directa entre capital y trabajo, entre el capital y la insubordinación y la no subordinación de la vida. Esta confrontación significa riesgos para el capital, podría no conducir a una mayor subordinación, sino a una insubordinación más abierta y a una intensificación de las dificultades del capital. Los peligros de la confrontación son aún más claros desde la perspectiva de los capitales particulares o de los estados particulares que corren el riesgo de perder en la competencia y el conflicto intensificados que implica la crisis. En otras palabras, el capital en su conjunto y también los capitales y los estados específicos pueden tener interés en evadir o modificar la confrontación con las fuerzas de la insubordinación. Volviendo a la metáfora del perro y su amo, puede verse la crisis como el punto de su mutua repulsión en el que la correa se tensa, constriñe el cuello del perro y la mano del amo. Es claro que el perro y el amo no pueden seguir de la misma manera. Sin embargo, todavía no hay nada asegurado acerca del resultado. Si el perro es lo suficientemente fuerte y decidido, o ha cobrado suficientemente fuerza, podría romper la correa o voltear al amo. Alternativamente, el amo puede tener la fuerza y la destreza suficientes como para arrastrar al perro a sus pies. En su lucha por subordinar al perro, el amo tiene un importante truco en la manga. Puede extender la correa. Esto es tanto el reconocimiento de la fuerza del perro como una maniobra para cansarlo y llevarlo a la sumisión. Una vez que el perro está lo suficientemente cansado y debilitado, su propietario puede, si es necesario, golpearlo para acercarlo a sus pies y acortar la correa. El aflojar de la correa, el evitar el conflicto con la intención de ganarlo, es la expansión del crédito. No puede entenderse la crisis y por lo tanto la materialidad del antipoder sin discutir el papel de la expansión del crédito. En la medida en que las ganancias caen, las compañías en dificultades buscan sobrevivir pidiendo dinero prestado. Los gobiernos con problemas económicos y sociales buscan evadir la confrontación con sus pueblos solicitando préstamos, empréstitos. Los trabajadores también buscan aliviar los efectos de la crisis incipiente pidiendo prestado. La demanda incrementada de los préstamos se combina con los problemas causados por la insubordinación en la producción para hacer que sea atractivo para los capitales prestar dinero en lugar de invertir en la producción. El comienzo de la crisis da paso a un ascenso de la expansión del crédito y de la deuda. La acumulación se vuelve cada vez más ficticia. La representación monetaria del valor se separa cada vez más del valor realmente producido. El capitalismo se vuelve más ficticio, más un hacer creer.
Los trabajadores hacen creer que sus ingresos son mayores de lo que en realidad son. Los capitalistas hacen creer que sus negocios son rentables. Los bancos hacen creer que sus deudores son financieramente estables. Todo hace creer que hay una mayor producción de plusvalía de la que realmente hay. Todo hace creer que hay una mayor subordinación del trabajo y una mayor subordinación de la vida al capital de las que realmente hay. De una manera peculiar, fetichizada, la expansión del crédito expresa la fuerza explosiva del subjuntivo, el anhelo de una sociedad diferente. De manera clásica, la expansión del crédito alcanza un punto en el que, sin embargo, como un resultado de evitar la confrontación con la insubordinación, el declive relativo en el plusvalor producido hace que sea imposible mantener la ficción. Cada vez más deudores comienzan a no cumplir con sus pagos. Los acreedores, como por ejemplo los bancos, comienzan a colapsar y la crisis se precipita en toda su intensidad, con toda la confrontación social que eso implica. Hay una destrucción masiva del capital ficticio y una destrucción masiva de las expectativas ficticias y de los niveles de vida de la mayoría de las personas. Tal destrucción del mundo del hacer creer puede verse, por ejemplo, en la caída de la bolsa de 1929. Este clásico proceso de la crisis se modificará, sin embargo, si hay algún prestamista de último recurso que sea capaz de seguir prestando, de mantener la expansión del crédito de modo tal de evadir el colapso crediticio. El crédito se vuelve entonces mucho más elástico y el mundo del hacer creer más fantástico. La correa parece poder extenderse infinitamente, dando tanto al amo como al perro la ilusión de libertad. 5. Los 70 años aproximadamente transcurridos desde el estallido de 1929 han presenciado un cambio en la forma de la crisis. El crédito se ha vuelto mucho más elástico, el papel de los prestamistas de último recurso mucho más prominente. La constante expansión del crédito y la deuda es ahora una parte central del desarrollo capitalista. El hecho de que ahora la reproducción del capitalismo dependa de la constante expansión de la deuda es el indicio más claro de la incapacidad del capital de subordinar adecuadamente la vida al trabajo alienado. La insubordinación de la vida ha entrado en el núcleo mismo del capital como inestabilidad financiera crónica. Esto fue claramente expresado por el político norteamericano Bernard Baruch cuando Roosevelt abandonó el patrón oro en 1933 a fin de satisfacer las presiones sociales que demandaban políticas económicas y sociales más flexibles. Decía: «No se lo puede defender más que como el dominio del populacho. Quizás el país no lo sabe todavía, pero creo que podemos darnos cuenta de que hemos estado en una revolución más drástica que la Revolución Francesa. La multitud se apoderó del lugar del gobierno y está tratando de apoderarse de la riqueza. El respeto por la ley y el orden ha desaparecido». Citado por Schlesinger, 1959, página 202. La muchedumbre había sido admitida en el corazón mismo del capital. El gobierno había cedido ante el descontento social, adoptando políticas que socavarían la estabilidad de la moneda. Esta fue la esencia de los debates del periodo de entreguerras que giraron en torno de la Restauración y luego del abandono del patrón oro, mientras que Keynes y los que pensaban de manera parecida argumentaban que era necesario adaptar el dominio capitalista para incorporar la nueva fuerza del trabajo, puesta de manifiesto sobre todo en la ola de actividad revolucionaria asociada con octubre de 1917, aceptando un nuevo y expandido papel del Estado y políticas monetarias más flexibles. Sus adversarios sostenían que hacer eso socavaría la estabilidad del dinero a largo plazo y por lo tanto la del capitalismo. Baruch y sus amigos, el Partido del Antiguo Mundo como Keynes lo llamaba, estaban en lo correcto, por supuesto, pero a corto plazo perdieron el debate. La muchedumbre fue admitida en el corazón del dinero y la estabilidad monetaria fue socavada. Los problemas que surgen para el capital a partir de este tipo de desarrollo se pusieron en claro en los 60 y a principios de la década del 70. La expansión constante del crédito implica sobre todo un debilitamiento de la disciplina de mercado, un debilitamiento de la disciplina social impuesta por la ley del valor. Posponer o modificar la crisis hace posible la supervivencia de capitales ineficientes y algo aún peor desde el punto de vista del capital, la supervivencia de trabajadores ineficientes e insubordinados. También implica la autonomización de los mercados financieros respecto de los mercados de mercancía.
El crédito se alimenta de crédito. A fin de evitar el incumplimiento de la devolución de los préstamos y los intereses, los deudores necesitan pedir más préstamos. Una proporción creciente del crédito concedido recicla el crédito concedido solo con el propósito de devolver los préstamos o a menudo los intereses sobre los préstamos. Cuanto más elaborada se vuelve la estructura del crédito, se torna más difícil de mantener, pero también más difícil de desarmar. Un estrangulamiento del crédito a gran escala, la destrucción del capital ficticio, no solo causaría una miseria social masiva, sino que también amenazaría la existencia del sistema bancario y con él la estructura del capitalismo existente. Las críticas expresadas por los oponentes de Keynes en la década del 20 y del 30 surgieron con fuerza nuevamente en la del 70, cuando formaron la base del asalto monetarista sobre los supuestos del desarrollo capitalista de posguerra. La crítica monetarista del keynesianismo se dirigió contra el carácter ficticio del desarrollo capitalista y contra la indisciplina social que promovía la modificación del mercado. La receta monetarista fue esencialmente revertir el error Roosevelt-Keynes y arrojar a las muchedumbres fuera del dinero. Se repitió el argumento de Baruch ahora en la forma de un argumento acerca de la necesidad de limitar la democracia y el papel del Estado. Se discutió el socavamiento de la estabilidad monetaria en términos de las consecuencias económicas de la democracia. Nota del autor. Véase el libro de Samuel Brittan de ese título. Brittan, 1977. Fin de la nota del autor. Más recientemente el argumento ha tomado la forma de la defensa de una mayor independencia de los bancos centrales respecto de la influencia del gobierno y por lo tanto de la democracia formal. En cada caso, la lucha del capital ha sido por dejar a la muchedumbre fuera del dinero. En cada caso ha fallado, simplemente porque la integración del trabajo por medio de la expansión de la deuda y la evasión de la crisis ha tomado tales proporciones que las medidas requeridas para restituir al capitalismo su estabilidad financiera serían tan dramáticas como para amenazar la existencia del capitalismo mismo. El intento de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros gobiernos de imponer una disciplina de mercado por medio de la restricción de la oferta de dinero, es decir, restringiendo la expansión del crédito, entre los años 1979 y 1982, no solo causó una miseria social y una destrucción económica considerables, sino que también amenazó con destruir el sistema bancario internacional. La restricción del crédito por el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos creó una situación en la que a algunos de los más grandes deudores, como los gobiernos mexicanos, argentino y brasileño, se les hizo extremadamente difícil pagar sus deudas o incluso pagar el interés adeudado. Cuando en 1982 el gobierno mexicano amenazó con dejar de pagar, precipitando así la llamada crisis de la deuda de los 80, se hizo claro que el intento de eliminar la expansión del crédito amenazaba no solo la supervivencia de los deudores, sino también de los acreedores, en este caso, los bancos más importantes del mundo. Se comprobó que era imposible de implementar el intento de precipitar la destrucción masiva de capital ficticio por medio de políticas monetarias de dinero escaso. La reproducción del capital exigió una nueva y masiva expansión del crédito. El problema fue cómo proveer el crédito necesario para la reproducción del capital sin permitir que esta expansión crediticia socavara la disciplina necesaria para la explotación del trabajo. La solución intentada fue el llamado ofertismo de la década de los 80, la combinación de medidas para disciplinar el trabajo con una expansión del crédito sin precedentes. Nota del autor. Para una discusión acerca de esto, véanse Bonfield 1995 y Bonfield y Haraway 1995. Fin de la nota del autor. Los peligros implicados en semejante desarrollo fueron señalados por ciertos críticos de esta economía vudú a mediados de la década del 80. Nota del autor. Véase, por ejemplo, Kaufman 1986, Condon 1988 y Madoff y Sweezy 1988. Fin de la nota del autor. Aunque los críticos estaban en lo correcto al señalar la inestabilidad acarreada por la expansión de la deuda, el crack bursátil de 1987, sobre el cual habían advertido, simplemente incrementó las presiones sobre el crédito a fin de evitar una crisis peor. La respuesta de los gobiernos fue la misma, la expansión del crédito y la introducción de medidas para evitar a toda costa una destrucción masiva del capital ficticio. Nota del autor. Véase Bonfield, Brown y Burnham 1995, de la página 66 a la 68.
Una cita textual de este texto decía: el crack no resultó en una disolución de la bolsa. Esta se previno por medio de un gigantesco paquete de relación que incluía la rebaja de la tasa de interés, el relajamiento de los controles sobre la oferta de dinero y el apoyo financiero a los bancos y a otras instituciones financieras. El paquete de relación ayudó a sostener el boom basado en el crédito. El consejo de Samuel Britton fue bien seguido. Decía: cuando una caída está amenazando, necesitamos helicópteros que arrojen billetes desde el cielo. Esto significa políticas crediticias más fáciles y, si eso no es suficiente, una clase de mezcla entre tasas más bajas y gastos de gobiernos más altos. Hacia fines de la década de los 80, los préstamos bancarios en los Estados Unidos fueron más que duplicados y en el Japón aumentaron 3 veces su nivel de principios de la década. Fin de la cita. Harman, 1993, página 15. Fin de la nota del autor. La respuesta a la recesión de principios de la década del 90 fue la misma respuesta keynesiana, especialmente por parte de los gobiernos de los Estados Unidos y el Japón: reducir las tasas de interés para estimular el endeudamiento. Crear dinero a través del crédito. En este caso, sin embargo, mucho del dinero prestado en los Estados Unidos sobre la base de una tasa del interés del 3% fijada por la Reserva Federal no fue invertido en ese país, sino en los mercados de dinero internacionales y especialmente en los así llamados mercados emergentes, donde podían ganarse altos beneficios. El más importante de estos mercados fue México, donde el flujo de capital en forma de dinero contribuyó a la apertura de un inmenso abismo entre la realidad del proceso de acumulación y su apariencia, el abismo que se puso de manifiesto en la devaluación de su moneda en diciembre de 1994. Nota del autor. Grant, 1996, se preguntaba por qué el boom especulativo de los Estados Unidos no ha conducido a una recesión. La respuesta es seguramente que la crisis mexicana fue en parte el colapso de la burbuja norteamericana, como lo fueron luego la crisis del este asiático, Rusia y Brasil. Para una discusión de la crisis mexicana, véase Holloway 2000. Fin de la nota del autor. El resultado del constante aplazamiento de la crisis por medio de la expansión de la deuda ha sido una separación siempre creciente entre la acumulación productiva y la monetaria. El dinero ha sido expandido a una tasa mucho más rápida que el valor que representa. En otras palabras, a pesar de la reestructuración real del proceso productivo que ha tenido lugar aproximadamente durante los últimos 20 años, la supervivencia del capitalismo se basa en una expansión siempre creciente de la deuda. Pueden utilizarse muchas estadísticas para contar básicamente la misma historia. La deuda pública, por ejemplo, que ha sido el tema central del ataque monetarista contra el keynesianismo, continúa creciendo. La OCDE calcula que la deuda pública neta de sus Estados miembros se incrementó de un 21% del Producto Bruto Interno en 1978 al 42% en 1994. La deuda neta de los gobiernos europeos creció desde menos del 25% del Producto Interno Bruto en 1980 a más del 55% en 1994. De acuerdo con los cálculos del FMI, para los Estados miembros del Grupo de los 7, el crédito interno como proporción del Producto Interno Bruto se elevó del 44.48% en 1955 al 104.54% en 1994. El mercado mundial de bonos, que está estrechamente ligado al financiamiento de los déficits presupuestarios gubernamentales, se triplicó entre 1986 y 1997. El crecimiento de las transacciones monetarias mundiales ha sido mucho más rápido que el del comercio mundial, mientras que las transacciones anuales en el mercado londinense de eurodólares representó 6 veces el valor del comercio mundial en 1979. En 1986 fue alrededor de 25 veces y 18 veces el de la economía más grande del mundo. Se intercambia diariamente mucho más de $1 billón en los mercados cambiarios del mundo, y esta cifra ha ido creciendo alrededor del 30% por año desde comienzos de la década del 90. A finales del 80 y en la del 90 ha habido un ascenso masivo en la expansión de la deuda por medio de la titulación. El desarrollo de nuevas formas de propiedad en deudas, particularmente los así llamados derivativos, los mercados derivados, crecieron a una tasa del 140% por año desde 1986
hasta 1994. En Wall Street, las proporciones entre precio y rendimiento de las acciones alcanzaron registros récord. La separación entre acumulación real y monetaria es crucial para la comprensión de la inestabilidad, la volatilidad, la fragilidad y la impredecibilidad del capitalismo de hoy. Dado que toda su estructura financiera se basa tan fuertemente en el crédito y la deuda, cualquier incumplimiento o amenaza de incumplimiento por parte de un gran deudor, como por ejemplo México, puede causar un gran trastorno en los mercados financieros. La urgencia con la que se reunió el paquete de ayuda internacional a comienzos de 1995 para apoyar la estabilidad de su moneda estaba en estrecha relación con el miedo de que el gobierno mexicano no pudiera cumplir con el pago de su deuda. En términos más generales, la autonomización de los mercados financieros apoyada por la no destrucción del capital ficticio implica la posibilidad de crear instrumentos financieros cada vez más sofisticados de dudosa validez, e implica también el movimiento cada vez más rápido de cantidades crecientes de dinero en los mercados financieros del mundo, y por lo tanto, un cambio radical en las relaciones entre estados singulares y capital mundial. Todo esto no significa que el colapso financiero sea inminente, significa sin embargo que una inestabilidad financiera crónica se ha vuelto el rasgo central del capitalismo contemporáneo y que la posibilidad de un colapso financiero mundial se ha vuelto una característica estructural del capitalismo, aún en periodos de rápida acumulación. Nota del autor. Lipitz plantea la cuestión llamativamente en términos de una imagen que me ha estado persiguiendo desde que la crisis comenzó, la de un personaje de caricatura que cruza el borde de un precipicio y continúa caminando en el aire. Me parece que esto ilustra la posición de la economía mundial que continúa trabajando sobre la base del crédito, mientras que la base efectiva del crecimiento de posguerra se ha desmoronado. Fin de la cita de Lipitz, 1985, página de las 5 a las 7. Fin de la nota del autor. Esto tiene dos consecuencias cruciales para la comprensión de la crisis actual. En primer lugar, significa que los intentos de administrar la crisis por medios políticos adquieren una nueva importancia. A nivel tanto nacional como internacional, la confrontación con la insubordinación está orientada selectivamente. Como el gerente de banco que se enfrenta a malos deudores, los estados y las agencias internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el Grupo de los 7 discriminan. Según su posición y las posibles consecuencias de la coerción abierta, tratan a los estados deudores con mayor o menor indulgencia. En todos los casos, la deuda se utiliza como un medio para la imposición de la disciplina social, de la subordinación a la lógica del capital, aunque no siempre con éxito. Nota del autor. En las universidades de México, por ejemplo, tenemos la experiencia directa del modo en que se utiliza la deuda para imponer la disciplina social y también del modo en que el resultado de tal acción da origen a una nueva ola de insubordinación social. Fin de la nota del autor. A pesar de todos los elogios que hacen al mercado las personas que operan y apoyan este tipo de administración de la deuda, ese proceso está muy lejos de ser la operación libre del mercado. Todo lo contrario, la administración de la deuda que ahora desempeña un papel tan importante en el mundo surge justamente porque la operación libre del mercado daría origen a tal nivel de confrontación social, a tal ola de insubordinación, que la supervivencia del capitalismo probablemente se volvería imposible. Lo que ha tomado su lugar es una confrontación administrada con la insubordinación, en la que los administradores de la deuda solo toman las medidas que piensan que son social y políticamente factibles. El resultado es una crisis diferida, prolongada, fragmentada, en la que se evita la confrontación total y en la que todas las consecuencias de la crisis se sienten solo en ciertos países y regiones, mientras que otras continúan disfrutando de lo que se conoce como prosperidad. La incidencia de la crisis es siempre desigual en la medida en que algunos capitales o estados ganan de la intensificación del conflicto que conlleva la crisis, pero esta disparidad se intensifica como resultado del papel desempeñado por la administración de la deuda. Hay caídas drásticas en el nivel de vida de algunas áreas, mientras que en otras se habla de la economía de ricitos de oro y de un nuevo paradigma, en el que el problema de la crisis ha sido solucionado. En el núcleo de esta administración de la crisis existe un problema para el capital. Existe solo una confrontación parcial por la expansión de la deuda y, consecuentemente, con la insubordinación o no subordinación que el capital necesita eliminar. A fin de desarrollarse con cierto grado de estabilidad, el capital necesita producir más y más plusvalor,
necesita explotar al trabajo con mayor eficiencia, necesita eliminar la insubordinación y la no subordinación que le impide hacerlo. La continua expansión de la deuda sugiere que no está teniendo éxito. A pesar de las confrontaciones parciales, la dependencia del capitalismo respecto de la deuda continúa creciendo. En parte, esto está estimulado de hecho por el proceso mismo de la administración de la deuda. Los deudores importantes, los grandes estados, las grandes compañías, los grandes bancos aprenden por medio del proceso de administración que son demasiado grandes para fracasar, que los estados y las agencias internacionales no pueden permitirles colapsar a causa de las consecuencias sociales y económicas que tal colapso podría acarrear. Consecuentemente saben que no importa cuán, entre comillas, irresponsablemente se comporten, no importa cuánto puedan endeudarse en el intento de maximizar sus ganancias a toda costa, el Estado o las agencias internacionales los rescatarán. El intento de imponer la disciplina del mercado termina socavando esta disciplina. Este es el así llamado problema del riesgo moral, que está ahora en el núcleo de la administración de la deuda. En segundo lugar, la crisis, por el hecho de ser administrada, se vuelve más impredecible, no menos. Sería completamente erróneo pensar que administración de la crisis significa que la tienen bajo control, mientras que en los tiempos de Marx el desarrollo de una crisis seguía un modelo más o menos previsible. Actualmente no es tan sencillo. La expansión del crédito y el ascenso en la importancia relativa de la forma del dinero del capital, que es inseparable de esa expansión, significan que existe un enorme incremento en la velocidad y volumen de los movimientos de capital. En lugar de que el carácter impredecible del capital sea superado, la expansión y la administración del crédito hacen que la crisis esté crecientemente mediada por el movimiento rápido y volátil del dinero. De aquí las series de crisis financieras que han golpeado al mundo durante los últimos 20 años, la crisis de la deuda de 1982, el crack de la bolsa de 1987, la crisis de ahorro y préstamo de los bonos basura y los escándalos de finales de la década de los 80 y principios de los 90, la del tequila de 1994 a 1995, la del sudeste asiático de 1997 a 1998, la crisis del rublo de 1998, la de samba de 1998 y 1999, la del tango del 2000, la reciente crisis argentina de 2001 a 2002. En cada uno de estos casos, los administradores han tenido éxito en restringir el impacto de la crisis, normalmente con terribles consecuencias para los afectados, pero en cada uno de ellos ha habido riesgo sistémico de una crisis financiera mundial. Cuanto más aumenta la separación entre la acumulación real y la monetaria, mayor es la brecha entre la subordinación real de la vida conseguida y la subordinación demandada por la voracidad del capital. El capital, a fin de sobrevivir, se hace cada vez más exigente. Arrodíllense, arrodíllense, póstrense, vendan hasta la última gota de dignidad que poseen. Es la consigna del capital contemporáneo. La tendencia del capital a subordinar cada aspecto de la vida con creciente intensidad es la esencia del neoliberalismo. El neoliberalismo es el intento de resolver la crisis a partir de la acentuación y el reordenamiento de la subordinación. La separación de sujeto y objeto, la deshumanización del sujeto, se lleva hacia nuevos extremos por medio de la extensión del comando a través del dinero. Así como en el siglo XVIII el capital estableció su dominio por medio del cercamiento de la tierra, es decir, la separación de las personas de la tierra, ahora el capital está tratando de superar su crisis por medio del cercamiento de cada vez más áreas de la actividad social, imponiendo el dominio del dinero donde previamente la subordinación era indirecta. La mercantilización de las tierras, la mercantilización creciente del cuidado de salud y la educación, la extensión del concepto de propiedad hasta incluir el software y los genes, la reducción de la provisión de asistencia social en aquellos países donde existía el incremento del estrés en el trabajo. Todas estas son medidas que intentan extender y potenciar la subordinación, que trazan nuevas áreas y dicen, estos espacios ahora están sujetos al dominio directo del capital, del dinero. Del mismo modo en que los cercamientos del siglo XVIII significaron que la conducta que era asunto de cada uno se volviera conducta contra el capital, conducta a ser penada por la ley y la pobreza, así los cercamientos actuales significan que la conducta previamente considerada normal comienza a aparecer como una amenaza para el capital. De tal manera, por ejemplo, el deseo de los indígenas de Chiapas
de mantener sus modelos tradicionales de vida entran en conflicto con la extensión de la propiedad hasta incluir el desarrollo genético. En las universidades se vuelve más difícil para los estudiantes o los profesores trabajar sobre temas como Platón o Aristóteles, porque este tipo de estudios no se consideran compatibles con la tendencia del capital a subordinar cada vez más el trabajo intelectual a sus necesidades. El simple placer de jugar con niños o celebrar cumpleaños se vuelve más difícil de mantener de cara al aumento del estrés en el trabajo. El capital nos dice de múltiples maneras que dobleguemos nuestras vidas cada vez más a sus dictados, a la operación de la ley del valor. Nuestras faltas de subordinación se vuelven cada vez más un punto de conflicto que debe ser penado con la pobreza o por algo peor. Arrodíllense, 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 grita el capital. En vano, no es suficiente. En la década del 30, Paul Matico se refirió a la crisis permanente del capitalismo. Podría parecer que estamos en una situación similar en una prolongada crisis que no está resuelta. La afirmación de Matico fue demasiado optimista. Aquella crisis no fue permanente, fue resuelta por medio del sacrificio de más de 30 millones de personas. Resultado aterrador. Y sin embargo, no existe nada prefijado con relación a la crisis. Somos la crisis, nosotros los que gritamos en las calles, en el campo, en las fábricas, en las oficinas, en nuestros hogares, nosotros los insubordinados que decimos no, ya basta, es suficiente de sus estúpidos juegos de poder, suficiente de su estúpida explotación, suficiente de su juego estúpido de soldados y jefes. Nosotros que no explotamos y no queremos explotar, nosotros que no tenemos poder y no queremos tenerlo, nosotros que todavía queremos vivir una vida humana, nosotros que somos los sin rostros y sin voz, nosotros somos la crisis del capitalismo. La teoría de la crisis no solo es una teoría del miedo, sino también una teoría de la esperanza.